Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos a hablar de la resaca después del clásico, después de la aberración arbitral acontecida en el día de ayer. Y vamos a hablar porque lógicamente la temporada está terminada para el Fútbol Club Barcelona, a expensas de si logrará o no esa segunda plaza que daría acceso a la Supercopa de España. Ojalá que sea capaz el equipo de reponerse, algo que va a costar, por supuesto, va a costar mucho, pues anímicamente ahora mismo está el equipo hundido después de la eliminación en Champions, después de la certificación de la pérdida en la Liga ayer, y lógicamente el equipo se queda sin objetivos importantes. El principal de todos parece prácticamente garantizado, que era, ¿no?, el de meternos entre las 4 primeras plazas, algo que parece ya absolutamente hecho, dado que tenemos 12 puntos sobre el Athletic Club de Bilbao, además del average, ¿no?, a falta tan solo de 6 jornadas, y recordemos que también hay un Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, resultado que siempre jugará a favor del Barça, sea cual sea el mismo. Bien, las críticas a Xavi. Bien, bueno, vamos a hablar de dos factores, el juego y los resultados. Pero lo primero que quiero decir aquí es que esta liga, sinceramente, esta liga, el Barça no la hubiese ganado ni con Johan Cruyff y Pep Guardiola, ambos en el banquillo. No tengo ninguna duda. Imposible. Absolutamente imposible. Las críticas exageradas a Xavi Hernández. En un contexto como el que ha sucedido, el que ha tenido Xavi, a nivel de plantilla, de refuerzos y luego el contexto arbitral de esta temporada, pues es muy difícil, muy difícil hacer un juicio medianamente sólido, objetivo y acertado sobre la capacidad o no de Xavi Hernández. Para mí, totalmente capacitado, ya lo sabéis, reúne todas las cualidades que tiene que tener un entrenador del Barça, de un Barça que intente pues llevar adelante un proyecto exitoso. Ya lo he repetido en reiteradas ocasiones, apuesta sin fisuras por el estilo de juego, conocedor del estilo de juego al máximo, lo ejemplificaba a la perfección sobre el terreno de juego, conocedor del club por dentro, conocedor del entorno, el entrenador perfecto, además de barcelonista de corazón, como demostraba ayer, pues en unas palabras en las que lógicamente no se podía quedar callado ante la tropelía vivida por el club en el partido, que fue vergonzoso, ¿no? Todos vimos y comprobamos pues eso, ¿no? Ese penalti que le pitan ahí a Lucas Vázquez, la vergüenza estratosférica de ese gol que entra clarísimamente, después no pita penalti sobre Lamine Yamal, e incluso me atrevería a decir que también hay penalti de Rüdiger sobre Fermín López, porque se aprecia claramente, ¿no? Rüdiger tiene la posición ganada, pero se fija perfectamente por dónde va a ir Fermín López para moverse un poquito y colocar ahí su cadera para que no pueda pasar una obstrucción claramente deliberada. Para mí es penalti. Para mí es penalti, yo lo siento. Se quejan de todo. No, me quejo de lo que veo. Solo faltaría, ¿no? Solo faltaría que me roben en la cara y no decir nada. Ya, vamos, es lo que faltaría. En el aspecto de analizar a Xavi Hernández, pues hay dos factores. El nivel de juego. El nivel de juego viene claramente marcado por la mala confección de la plantilla el verano pasado. En la temporada pasada, si nos sobrepusimos a la marcha de Leo Messi ganando la Liga con contundencia, insisto, con mucha contundencia, llegando prácticamente en el momento en el que el Barça la gana matemáticamente, creo que va 12 puntos de ventaja sobre el segundo. Y recordemos, la primera vuelta del Real Madrid había hecho el mejor inicio de campaña de su historia. Fantaseaban con un falso sextete, pero el Barça no paraba de ganar tampoco, hasta que el Real Madrid pues no soportó la presión y empezó a claudicar. Una liga ganada en toda lid, una liga en la que Xavi demuestra pues lo que es, ¿no? Un técnico capacitado para dirigir al Fútbol Club Barcelona. Pero esta temporada, después de habernos sobrepuesto a la marcha de Leo Messi, no hemos sabido sobreponernos a la marcha del otro pilar importantísimo en el Barça de los éxitos, la baja de Sergio Busquets. Ahí la directiva no estuvo a la altura y fue incapaz de encontrar un relevo de garantías para el pulpo de Badía.
Esto influyó en el juego, en el nivel de juego, obligando al Barça a jugar con un centro del campo pues con jugadores de ataque, con todos los jugadores que deben jugar precisamente por delante del pivote. Esos eran los encargados de repartirse las tareas específicas de ese puesto en cuestión. Una circunstancia que se vio totalmente ya agravada hasta el extremo con la lesión fatídica de Gavi. A partir de ahí el Barça juega, salta al terreno de juego, siendo el único equipo del mundo que lo hace sin la presencia de ni un solo centrocampista defensivo. Esto merma completamente el juego, esto hace que los jugadores, sobre todo en ese centro del campo, empiecen a perder confianza partido tras partido, viendo como cada vez que pierden el balón, cada vez que están mal posicionados, el adversario pues con 2 pases se planta solo delante del portero. Las dudas van a más, cada vez los partidos son más esperpénticos hasta que Xavi encuentra la tecla que no había podido poner antes, la tecla que habéis visto una información de Mundo Deportivo, que fue Andreas Christensen, cuya presencia como pivote estaba prevista en los planes de Xavi desde el inicio de la temporada, pero no pudo ponerla, no pudo llevarlo a cabo debido a las constantes lesiones de nuestros centrales. Un Íñigo Martínez que vino mermado, reiteradas lesiones del mismo, reiteradas lesiones también de Ronald Araujo, lesión grave de Balde, lesiones también recurrentes de Joao Cancelo. Bueno, un escándalo, incluso Jules Koundé se tuvo que perder algún partido por lesión también. Y no es hasta el mes de febrero, con la irrupción de un Pau Cubarsí maravilloso, que se consolidó en el eje de la zaga, cuando Xavi Hernández tuvo la posibilidad de empezar a poner a Christensen en esa posición. A partir de ahí, el equipo mejora muchísimo a nivel competitivo, deja de encajar tantos goles y sobre todo con la facilidad con la que los encajaba, y el equipo crece, ¿no? El equipo crece, empieza a encadenar victorias hasta el punto pues de que está a punto, ¿no?, de hacer una machada en la Champions. Una machada que, por desgracia, en los errores individuales, errores propios, errores del equipo, errores, porque también, por qué no decirlo, de Xavi, pues nos dejaron fuera, ¿no? Unos errores, sobre todo en el partido de ida en París, cuando vemos las 2 amarillas de Sergi Roberto y Christensen. Los jugadores tenían que ser absolutamente conscientes de que no podían ver amarilla en ese partido y dejar al equipo sin centrocampista defensivo para el encuentro de vuelta donde se iba a decidir la eliminatoria. Y Xavi puede tener ahí su parte de culpa, pues podía haber hecho, ¿no?, estaba en su mano, que el Barça, cuando anota el 2-3, retirara a Christensen del terreno de juego. Sería una medida drástica porque llevaba apenas 5 minutos sobre el campo, pero tuvo la opción de hacerlo, ¿no? Y yo lo hubiera hecho. Confío que Christensen no la vería, desgraciadamente la vio, y el partido de vuelta estaba claramente condicionado porque nuevamente volvíamos al centro del campo de las desdichas. Ese centro del campo sin presencia de ni un solo jugador defensivo. Aún así, el planteamiento es bueno, esperando al Paris Saint-Germain, nos adelantamos, tenemos 2 goles de ventaja en la eliminatoria y se produce la desgraciada jugada de Ronald Araujo que acaba sentenciando al Barça. Ahí tuvimos nuestros errores en una Champions que vete tú a saber, ¿no?, hasta dónde pudiésemos haber llegado. Otros dirán, los autocríticos extremos, que debería haberse jugado mejor, no sé qué, no sé cuánto. Yo estoy explicando el nivel de juego claramente en la ausencia de ese pivote defensivo. Y no hace falta mejorar tanto el juego, ¿eh? No hace falta mejorar tanto el juego, que hemos visto perfectamente como algunos, poniendo el culo, pues han eliminado a todo un Manchester City. A todo un Manchester City, y por qué no decirlo, el Borussia Dortmund, que también tiene sus opciones, ahí lo tenéis en semifinales, haciendo una campaña en Bundesliga desastrosa. La Champions es la competición que es. Y eso hay que tenerlo claro y no volverse locos con el resultado, porque si no, amigo mío, corres el riesgo de, además de no tener resultados, tener un entrenador de mierda. Ese es el escenario en el que, Dios mío, esperemos no vernos inmiscuidos, porque le tengo pánico a ese escenario, que ese es, por desgracia, el que se nos puede plantear a partir de ahora. Laporta tiene que acertar como sea. Esto en cuanto al nivel de juego, claramente. El culpable, hay que decirlo alto y claro, sin querer crucificarle, la directiva. No hay más, el cuerpo técnico. No han sabido dotar al Barça de todas las piezas necesarias.
La marcha de Sergio Busquets no se cubrió con garantías y lo hemos padecido sobre el terreno de juego. El retorno de Christensen a esa posición lo ha dejado evidenciado, ¿no? Seguramente con un pivote defensivo el nivel hubiese sido muchísimo, muchísimo mayor. Y después tenemos la parte de los resultados, pero ahí claramente, ¿no? En la parte de los resultados hay un factor que influye de manera decisiva, de manera dramática. Lo advertí en verano, el día que comprobamos que el Real Madrid no fue capaz de suplir la marcha de Karim Benzema y afrontaba la temporada sin la presencia de un delantero centro. Ese día dije en uno de los vídeos que se nos avecinaba una temporada esperpéntica a nivel arbitral. Lo que no me podía ni imaginar era hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto y con la presencia de las cámaras del VAR se han atrevido a lo que se han atrevido. Hemos visto este hostigamiento de campañas por parte de Real Madrid Televisión. Lógicamente, ¿no? Una campaña orquestada porque yo creo, es mi opinión, yo creo que había un temor enorme en la directiva del Real Madrid de hacer una temporada desastrosa sin la presencia de un delantero centro, ¿no? Con la marcha de Karim Benzema podían saltar todas las alarmas como las cosas empezasen a ir mal. Y, en cierto modo, pues no, bueno, esa campaña advirtiendo sobre los colegiados que lógicamente se han sentido, yo creo, presionados. Lo dijo el propio Sotogrado, que arbitró ayer, y ya visteis cómo, el día de en la antesala de la final de la Supercopa, ¿no? Que se sentían absolutamente presionados ante la inoperancia, la inactividad por parte de los organismos que deberían velar por la justicia en el deporte español, la Federación Española, el Comité de Disciplina Deportiva, la Liga, etcétera, etcétera. Este esperpento arbitral pues lo intenta reflejar hoy Mundo Deportivo para explicar los 11 puntos de ventaja que hay, ¿no? Dices tú, 11 puntos, no pueden ser solo los arbitrajes. No, es que ha sido muchos más de 11. Es que han sido muchos más de 11, ¿no? Ayer Xavi Hernández decía con total acierto que los arbitrajes solamente de los dos clásicos habían costado 12 puntos. Todos recordamos cómo el Barça, ganando 1-0 en Montjuic, Tchouaméni le hace un penalti clamoroso a Ronald Araujo, que hubiera supuesto el 2-0. Podríamos estar hablando perfectamente de 3 puntos para el Barça y ninguno para el Real Madrid, y fue al revés, ¿no? El Real Madrid en estos dos partidos ha sumado 6 puntos, cuando perfectamente podía haber sumado 0, y el Barça ser el que sumaba los 6. Imaginaros el discurso, ¿no? Imaginaros el discurso. Estaría el Barça hoy un punto por encima, solo hablando de esos dos partidos. Solamente hablando de esos dos partidos. Es un auténtico escándalo. Mundo Deportivo lo ha querido reflejar, ¿no? En un artículo en el que se queda cortísimo. Este Barça no ha sido el Barça sólido de la pasada liga, pero los arbitrajes han influido mucho. Ya lo dijo Xavi tras doblegar al Betis 2-4 el día después de que el Almería saliese escaldado de Madrid. Bueno, el día del Real Madrid-Almería, pues creo que es la constatación de que aquí pasaba algo muy raro, ¿no? De que aquí sucedía algo muy raro y que iba a pasar lo que tuviese que pasar para que el Real Madrid ganase este campeonato. Esa es la sensación que a mí, como espectador, me ha quedado desde el principio y que está absolutamente constatada después de ese Real Madrid-Almería. Para mí, lo repito, lo reitero, no me cansaré de decirlo, la mayor vergüenza arbitral que he visto en mi vida. En mi vida, ¿no? Ver cómo llaman a un colegiado para obligarle a ver en una pantalla de 40 pulgadas imágenes, ¿no? Y ver cómo el árbitro, mientras las ve, se tiene que retractar de lo que había pitado, contemplando, como en el caso de Rüdiger colgado a dos brazos sobre los hombros del defensor, contemplando pues cómo había acertado, ¿no? Se atreve a cambiar las decisiones. Un escándalo, ¿no? La zamorana de Vinicius, etcétera. Ese partido es leyenda negra de la Liga Española ya para toda la historia. Xavi dijo entonces, después de ese 2-4 contra el Betis, va a ser muy difícil ganar esta liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Me acuerdo del penalti de Getafe, el clamoroso a Rafinha en Vallecas y el gol de Joao Félix anulado en Granada. Ya llevaríamos 6 puntos más. No son excusas, son realidades. Ayer estalló completamente, ¿no? Estalló completamente con toda la razón del mundo. Y las jugadas que nos coge aquí Mundo Deportivo es primero, ¿no? El penalti birlado en Getafe sobre Ronald Araujo, que se inventan ahí una mano de Gavi. Nos también recogen el 2-3 con ese fuera de juego posicional de un Ferran Torres
en el que, insisto, hay tomas que ni siquiera hay fuera de juego posicional, pero ese fuera de juego es obviamente posicional, pues el centro es al segundo palo de una manera evidente, ¿no? Evidente, y hubiese sido y supuesto la victoria del Barça. Nos hablan también del penalti no pitado a Araujo ante el Real Madrid, el de Tchouaméni. Nos hablan también de la vergüenza, ¿no? Del penalti del Pacha Espino sobre Rafinha, que hubiese supuesto una victoria del Barça. Una vergüenza, ¿no? Una puñetera vergüenza. En ese partido, no sé si lo recordáis, también hubo una llave de judo en la que Leyen, el defensor del Rayo Vallecano, se vuelve loco y, bueno, pues zarandea en una llave de artes marciales a Robert Lewandowski dentro del área. Bueno, pues aquí no se pita nada. Total, ¿para qué, verdad? ¿Para qué? Ese partido fue un auténtico escándalo y el penalti del Pacha Espino sobre Rafinha es clamoroso, es una vergüenza, ¿no? Después reflejan aquí la sodomización a la que se vio sometido el Almería en el Bernabéu. Insisto, la mayor vergüenza que he visto en mi vida. Y cierran con pues con todo lo sucedido ayer, con el gol que entra claramente, que saca Lunin dentro de la portería, el penalti piscinazo de Lucas Vázquez, el más que posible penalti de Camavinga sobre Lamine Yamal y el posible penalti también de Rüdiger sobre Fermín López. Todas las jugadas decididas siempre en la misma dirección, pero es que se quedan muy cortos, porque hablando solamente del Real Madrid, en partidos horrorosos como es el partido del Real Madrid en Vigo, todos comprobamos, ¿no?, la falta de mierda que pitan a Strand Larsen, que hubiese supuesto que el Celta se adelantase en el marcador. Recuerdo perfectamente un partido en el que el Mallorca, con su autobús, estaba sobreviviendo sin apuros al Real Madrid, hasta que en el minuto 78 pues Carvajal hace una falta sujetando a Raillo para evitar que despeje el centro, que acaba terminando en gol de cabeza de Rüdiger, ¿no? Otra chorizada más. Ya estamos hablando ahí de 2 puntos en Vigo, 2 puntos en Mallorca. Las Palmas, cuando va ganando 1-0, Dani Ceballos hace un penalti clamoroso también. Hubiese supuesto el 2-0. El Real Madrid acaba remontando el partido. Así toda la vida es más fácil, ¿no? La vida es más fácil. Esa remontada contra el Getafe, cuando iba ganando 0-1, que buscamos ahí el empate con el fuera de juego claro de Joselu, que no se pita, son puntos, ¿no? Son puntos que se van acumulando así a bote pronto, lo estoy diciendo, ni siquiera los he anotado, pero recuerdo perfectamente todas esas jugadas. Estamos hablando de un desfase de puntos que supera la veintena de puntos, Estamos hablando de un desmadre de más de 20 puntos en el saldo comparativo. Es una auténtica bestialidad a la que ni Xavi Hernández, ni Johan Cruyff, ni Pep Guardiola juntos, seguro, no se hubiesen podido sobreponer. Para sobreponerte a esto tendrías que tener al mejor Leo Messi sobre el terreno de juego, acompañado de Luis Suárez, o mismamente de estos futbolistas, ¿no? Y ni aún así me atrevería a decir que sería suficiente. Yo estoy convencido de que no sería suficiente. ¿Qué cojones? Más de 20 puntos es un auténtico desmadre. Pero este es el contexto que la gente no quiere ver. Que la gente... estos son excusas, no te puedes fijar solo en el arbitraje. Coño, ¿cómo no me voy a fijar en el arbitraje si me roban todos los partidos? ¿Cómo no me voy a fijar en el arbitraje si me roban todos los partidos? ¿Cómo no me voy a fijar en esto si, por ejemplo, las acciones de los clásicos se producen siempre cuando el Barça está siendo mejor sobre el terreno de juego? Es imposible quitar de la ecuación este factor. Es absolutamente imposible y cualquier juicio de valor, cualquier análisis carece de sentido, ¿no? Carece de sentido. El análisis futbolístico lo acabo de explicar. La ausencia del pivote. Eso número 1. Recordemos, Xavi quería un pivote y un centrocampista más. No pudieron arreglarlo ni siquiera, por desgracia, en el mercado invernal. Y la otra, los resultados, pues gran mayoría de ellos se explican por las decisiones arbitrales que han sido absolutamente determinantes e influyentes. Este Real Madrid, que afrontaba la temporada sin delantero centro, ha tenido en los colegiados, sin duda, a sus mejores hombres, aparte, además, de Jude Bellingham y Vinicius Junior. Es lo que siento como barcelonista, y cualquier juicio sobre Xavi Hernández para mí carece de ningún tipo de sentido, teniendo en cuenta estos dos factores.
si tengo que crucificar a Xavi Hernández porque la directiva no ha fichado bien y porque sobre el terreno de juego nos han ultrajado con arbitrajes vergonzosos, pues no estoy haciendo un buen análisis. No estoy haciendo un buen análisis. No estoy entendiendo si Xavi es entrenador válido o no, cuando lo es. Claro que lo es. Lo demostró la pasada temporada. Por supuesto que sí, ¿no? Y por desgracia, la acción de Ronald Araujo ha salvado a muchos. Ha salvado a muchos de estos que quieren llevar la razón cuando ya estaban reculando. Y lo habéis podido comprobar todos, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué papeleta tiene ahora el Barça? ¿Qué papeleta tiene ahora la directiva para elegir al entrenador adecuado? Insisto, con el marchamo arbitral que ha tenido esa temporada, no os quepa duda. Aquí se hubieran cepillado a Guardiola, a Johan Cruyff, a quien queráis. Porque al final, por desgracia, hasta un subnormal puede parecer que tiene razón, ¿no? Cuando elabora sus teorías en base a los resultados. Y los resultados los han prostituido de una manera que no se había visto jamás los árbitros esta temporada. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!